¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar. Vamos a hacer un programa sobre el tema de la producción de cerdos en la Argentina en un momento donde se están presentando posibilidades extraordinarias como realmente para consolidar el sector en su crecimiento, que viene dando pasos realmente firmes, importantes en los últimos años, tanto en el consumo interno como los primeros e incipientes pasos en la exportación. La exportación realmente va a ser lo que le dé el volumen y toda esa maquinaria, todo ese engranaje importante para el crecimiento, con el objetivo de transformar nuestros cereales en proteínas de mayor valor y siempre con esa ambición que debemos mantener para dar otro salto mucho más importante de realmente producir alimentos procesados, y eso va a generar enorme cantidad de fuentes de trabajo. Han trabajado muy bien los productores, han trabajado muy bien el SENASA, la Secretaría de Agricultura. Aplaudamos todo eso y miremos todos juntos para adelante para realmente tener un sector vigoroso que beneficie a todo el país. Esperamos que el programa les parezca interesante. Si tuviéramos que ponerle un orden a los actores sería difícil, pero el programa debe comenzar por algún lado y pondremos en ese lugar al SENASA, que es como el cerrajero que nos abre la puerta del auto cuando nos olvidamos la llave adentro. Lo que hicimos nosotros es armar el puente para que después puedan pasar nuestros productos. Ese básicamente ha sido nuestro rol. Y el puente que no tenga una barrera en la punta. Así que lo que hemos hecho es arduamente negociar protocolos sanitarios que sirvan a nuestro sistema productivo, pero que le sirvan al consumidor en el sudeste asiático, que es el que nos interesa. Entonces, eso ha sido nuestro trabajo desde la macro. Desde la micro implica viajes, negociaciones, videoconferencias, revisar los papers, presentar información, negociar muchísimo, porque son discusiones técnicas, pero al final del día es una negociación de si va con cabeza, sin cabeza, qué haces con las patitas, un montón de detalles que implica negociar con el otro, pero también con el sector privado de acá, a ver si van a poder aprovechar una oportunidad. Porque si vos haces una mala negociación y te sacás la foto de se abrió el mercado, pero no se hacen negocios, es una oportunidad que no es palpable. Estas oportunidades las queremos transformar en realidad. Y en eso el SENASA tiene un rol importante porque es el que garantiza horas de trabajo y de inversión en esos lugares. A ver, nosotros vemos un contenedor que sale con carne no como un producto, sino eso tiene un montón de horas hombre, capital, alegría, esfuerzo. Es el producto del trabajo de mucha gente. Y es nuestra responsabilidad ponerle el gancho, que pase y que esté bien, para que allá pase. Porque si no, es todo eso que es un contenedor que sale, si ese contenedor es rechazado, es como que yo no valoro lo que hacen todos estos. Porque eso deja de ser una oportunidad y pasa a ser un problema. El SENASA es una institución sólida y reconocida mundialmente que debería ser reforzada, ya que el aparato productivo se recuesta en ella. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca también cumplió un rol destacado en la apertura de los mercados, generando un marco que ordene las actividades productivas. El diagnóstico del sector porcino, cuando se asume en el 2015, nos encontramos con un mercado, con una producción que venía creciendo a una tasa del 8-10% por año en producción de carne, y teníamos unos consumos, si no me equivoco, por per cápita de 11 kilos, 12 kilos. Entonces, ¿cuál era el análisis y diagnóstico? En algún momento esto va a ser chocar contra una pared, digamos, porque no puedes crecer al infinito en el mercado interno. Entonces, el desafío que nos planteamos con el sector, que está relacionado con la política de este gobierno, es abrir el país y abrirnos al mundo y ser el supermercado del mundo. Y a ver qué papel iba a jugar el sector porcino en eso.
Eso trajo algunos conflictos en la discusión, porque obviamente abrirte significa abrir de los dos lados, y por eso siempre la discusión, che, me entra carne de Brasil, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Pero nosotros estamos muy concentrados y focalizados en no tengamos miedo en esto, porque el camino es abrirnos. En esa línea era abrirnos y consolidar el mercado interno, también diversificando los cortes. En el 2017 hicimos un trabajo conjunto con el sector privado, con fondos públicos y privados, para promocionar distintos cortes. Porque Argentina, los consumidores argentinos, comíamos 2 o 3 cortes que valen mucho y el resto no vale. Y el negocio de carnes, en todas las carnes, es la integración de la res. Tenemos que lograr que todos los pedazos del animalito puedan valer bien. Tras ese trabajo hubo una apertura de mercados y hoy apareció China, que encima sufre una de las pestes más graves para el sector porcino, que es la peste porcina africana. China tenía algo más de 500 millones de cerdos, el 50% del plantel mundial. La peste porcina eliminó unos 200 millones y puede verse obligada a importar unas 4 millones de toneladas de carne. Eso la verdad que es una verdadera hecatombe a nivel mundial para lo que es el mercado cárnico y también para lo que es el mercado agrícola. Esta gran aspiradora que ahora necesita abastecerse por este problema, claro, si nosotros lo vemos como país, nosotros producimos en el año 700.000 toneladas, entonces estaríamos muy lejos de ser digamos, fuertes proveedores de carne hacia China. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad que hay que verla más en el mediano a largo plazo. No quiere decir que no sea una buena noticia, no quiere decir que no aumentemos las exportaciones que hasta ahora no la veníamos haciendo hacia China dentro del paquete exportador de carne porcina, que el año pasado llegamos casi a 24.000 toneladas y venimos creciendo casi un 50% de aumento por año. Entonces es una buena noticia que este mercado tan voluminoso se nos abra. Pero también es una buena noticia para otro sector del país, como puede ser la carne bovina, porque se estima que estos entre 4 a 5 años que le puede tardar a China restablecer o corregir este problema, que eso está también con un signo de interrogación, porque no se sabe la magnitud de la expansión, es una enfermedad muy mortal para el cerdo, entonces no se sabe bien, no se puede estimar bien el impacto que va a tener, pero bueno, se estima que los chinos van a variar su consumo, van a consumir más vaca, van a consumir más ave, y ahí Argentina tiene la oportunidad de incrementar el destino de las exportaciones bovinas hacia China. Pero por otro lado también es una mala noticia la disminución que va a generar en la demanda de fuentes proteicas, donde nosotros somos los principales exportadores. Y un poco apunta tu pregunta, ¿no? A que esto es una radiografía que nos tiene que empezar a permitir pensar diferente. Argentina no puede ser un exportador de materias primas y de fuentes proteicas como somos hoy, casi 30 millones de toneladas de speller, pellet, de harina que otros países utilizan para transformar en carne y después vendérselo a China. Entonces, ese es el escenario y en el contexto en el cual hay que analizar esta buena noticia para el sector, pero que, reitero, nos agarra iniciando el mercado de exportación. De la forma con que describe la actividad Jorge Brunori, queda planteada la necesidad de consensuar e implantar esto como una política de Estado. Le cupo a la Asociación Argentina de Productores Porcinos una tarea muy destacada en lo que fue el crecimiento en el consumo de carne de cerdo en el mercado interno y en la comunicación sobre diferentes puntos que hacen a la fortaleza de la cadena, como aspectos sanitarios y la formalidad en la comercialización, entre otros. El rol de la asociación es de un interlocutor imprescindible para interpretar las necesidades del sector. La consulta desde el gobierno a raíz de esta noticia de la apertura del mercado y el déficit que va a haber de proteína a nivel mundial, la consulta fue qué necesitamos los productores para aumentar nuestra producción, aumentar en forma importante. El sector viene aumentando 10% anual, el último año no tengo el número, pero debe haber sido un poco menos, pero viene con un crecimiento sostenido.
La consulta fue desde el gobierno, del gobierno nacional, fue ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, principalmente es financiamiento, ¿no? Con las actuales tasas de interés y no hay ninguna línea desde el Banco Nación o de bancos públicos, es muy difícil encarar un proyecto de este tipo que requiere una alta inversión. O sea, el punto número uno es financiamiento. Después hay un tema de ahí de fiscal, ¿no? Que a partir de la reforma fiscal de diciembre de 2017 se cambió la alícuota de IVA y eso genera un crédito fiscal de las inversiones que es muy difícil recuperar, o sea, es imposible recuperar hoy con la venta, por lo cual hay que instrumentar, algún tipo de mecanismo para poder recuperar el IVA de la inversión, porque si no, la inversión es 20% más caro porque el IVA de la inversión no se puede recuperar. Bueno, y un tercer punto que creo que también va de la mano es que si uno pretende aumentar la producción de madres en un porcentaje mayor a un 20-30%, no hay faena, no hay industria para sostener ese crecimiento. O sea que el crecimiento de las granjas también va de la mano de aumento de faena, ¿no? Las plantas actuales están, la mayoría, en su máxima capacidad, por lo tanto habría que aumentar la capacidad de faena a través de ampliaciones o nuevas plantas. Crecer de la mano de las exportaciones es un objetivo indiscutido. El consorcio Argenporc está formado por 18 empresas de distintas provincias que aunan esfuerzos y escala. Algunas de ellas incursionan en la actividad agrícola ganadera, otras en frigorífico o en la elaboración de fiambres. Los participantes tienen un rango de producción y otros estándares a cumplir. Pero el compromiso más intenso pasa por otro orden, aún más importante, al que hay que suscribirse. El consorcio tiene un estatuto, tiene un reglamento interno que, digamos, la empresa que quiere ingresar tiene que conocer y aceptar y comprometerse a cumplir ese reglamento. Y hay reglas muy claras de participación que se tienen que cumplir, y si no hay penalidades que el que no la cumple tiene que salir del consorcio y lo que vemos es que todas las empresas que se comprometieron a entrar lo han hecho con un compromiso muy, muy fuerte y lo vienen cumpliendo a rajatabla, y creo que eso es una de las factores importantes para el éxito del funcionamiento del consorcio. Los socios de Argenporc tienen asumido el esfuerzo de ganar mercados y encarar el desafío con prudencia. Nosotros, si bien ahora con toda la demanda de China uno podría volcar toda la producción para China, pues la puede absorber y mucho más, pero primero creemos que esto hay que ir generando presencia en los distintos mercados. El trabajo que hicimos con las empresas rusas ya tiene 2 años de constancia, de permanencia, y bueno, ahora es una decisión casi unánime de todo el grupo que tenemos que mantener, y aparte de la gerencia, que tenemos que mantener todos los clientes que hemos desarrollado y el mercado que estamos presentes, y tratar de generar con China un volumen adicional para incrementar las exportaciones y bueno, ir jugando con el mix de las ventas como se hace generalmente entre todos los clientes. Habrá clientes más rentables, menos rentables, pero todos son importantes. Nunca se puede pedir que todas las variables se acomoden al mismo tiempo y que a partir de allí se generen certezas.
A raíz de la posibilidad cierta de la exportación, el mercado interno verá cambios importantes en el comportamiento de los precios y de la demanda, que difiere del resto del mundo. Lo que diferencia a otros países de primer mundo que consumimos lo mismo, hay una diferencia en la matriz de cuánto de cada carne. Argentina estabas en 50-60 kilos de carne vacuna, en 40-50 kilos de carne aves y estás en 15 porcinas. Te lo tiro muy en rangos. Lo que va a pasar a la medida que vos seguís abriéndote al mundo es, eso se va a empezar a equilibrar con los consumos que existen en el mundo. Allá arriba, top en cantidad, pero capaz con otro balance. Claramente lo de China es una excepción y es un catalizador que acelera todo el proceso. En carne bovina lo venimos viendo hace 2 o 3 años ya, pero los últimos año y medio nos viene absorbiendo una cantidad de vacas tremendo y bienvenido para todos los productores. Digo, es una gran noticia. ¿Qué va a pasar ahora? En cerdos, te diría, tenemos limitantes todavía estructurales, o sea, de producción. O sea, Argentina en cerdos somos la nada misma al lado de los monstruos, ¿tá? O sea, en cuanto a volúmenes. Tenés un monstruo al lado como Brasil, otro monstruito como China, como Chile, digo, de oferta que también pueden entrar a Argentina para ayudar a mantener la oferta disponible para el mercado interno. Son los desafíos que tenemos. La verdad es que siempre supimos que el crecimiento de estos sectores y el desarrollo del interior del país, o sea, la ganadería pasa por el desarrollo, está en todo rincón del país. Eso es lo interesante de esto. Entonces, y para que se desarrolle todo el interior en forma pareja, tenemos que encontrar un montón de mercados que se complementan. Yo creo que el modelo americano es uno de los modelos a imitar. Estados Unidos, si no es el primero, es el segundo exportador de carnes del mundo y es el primero y segundo importador de carnes. El mercado fluye, entonces hay sustituciones. Ha habido un largo y paciente trabajo de las empresas que han sido los actores de esta transformación y vislumbran con optimismo el futuro. Yo creo que, bueno, primero hay una gran oportunidad para que la producción porcina crezca, digamos. Falta mucho, falta desarrollo, hay mucho potencial de desarrollo. Argentina podría, con todo esto que se viene, crecer un 10, un 20% en su cantidad de madres y creo que todavía hay margen para seguir generando cerdo. Es muy importante que se generen a partir de estas condiciones nuevas inversiones en el sector, tanto en la producción como en la industria. Y bueno, ese es uno de los objetivos de Argenporc, de ir generando un canal comercial en los mercados externos como para poder garantizar la fluidez de los nuevos cerdos que se vayan generando de acá al futuro. Los productores ya saben que el porcino es una producción que demanda intensidad en la dedicación y en el capital. La especialización en distintas etapas es una vía para manejar mejor los recursos. Este es un criadero nuevo que se va a poblar con lechones dentro de 15 días. Es parte del sistema de producción de la empresa donde yo pertenezco, que la empresa se dedica a producir lechones y se asocia con productores agropecuarios que producen soja y maíz básicamente, donde se logra un acuerdo, una asociación productiva, donde el productor de soja y maíz construye estas instalaciones y nuestra empresa le provee los lechones y después se hace un convenio para después distribuir las ventas de los gordos que salen de esta granja. Otro sendero marcado es el que se denomina el de los clúster. El clúster es un conjunto de actividades que se desarrollan bajo el marco del clúster. En la ciudad de Oncativo, bueno, hay un grupo de productores que es APROCER, pero también han trabajado en la unificación de
de toda la industrialización. Sabemos que la zona de Oncativo, de Oliva, es una zona muy conocida por la producción de productos elaborados, fundamentalmente el salame famoso de Oncativo. Hay competencia entre la localidad, entonces ya participan no solamente la producción, sino también toda la comunidad y están trabajando en lo que es la industrialización, la capacitación. Entonces estos procesos asociativos, en el caso del tema del cerdo, son los que necesitamos instalar para poder lograr una cadena que sea eficiente, que apunte al mercado interno, que apunte al mercado externo, a seguir creciendo y consolidándose en el mercado de exportación, pero con una composición socioproductiva equitativa. La permeabilidad de nuestras fronteras, la cultura arraigada del disfrute del consumo de carne de cerdo, una fiesta que se expresa en la fabricación casera de diversos productos, que nada impide que eso se lleve adelante, pero en las condiciones y con las precauciones prescriptas. La bioseguridad es clave. ¿Por qué? Porque después la propagación de esta u otras enfermedades a través de los animales, los jabalíes o los chanchos asilvestrados, es por donde más se mueve en otros países, por lo cual tenemos que ser cuidadosos. Lo más importante es ser cuidadosos. Lo que vamos a estar es, como proceso de generación de conciencia, es reduciendo al mínimo posible las concentraciones de animales que después vuelven a los sitios de producción, trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la generación de conciencia en lo que es producción de traspatio. A ver, antes teníamos, ¡ay, qué divertido, tenemos cerdos! Sí. No alcanzaba para producir para lo que nosotros consumíamos, por eso importábamos. Y ahora, importamos cada vez menos, producimos cada vez más y exportamos. Y vamos a exportar más. Con lo cual, implica un cambio en todo el sistema productivo bastante grande, que no solamente desde el punto de vista sanitario. Esto, para poder exportar necesitamos más transparencia en la cadena, en toda la cadena. Se va dando entonces al fin en nuestro país la consolidación del esfuerzo de muchos que excede el volumen de capital y pasa por un estrato diferente, de valores distintos, perdurables, y esos son los valores con los que además se nutre el SENASA. A ver, la primera necesidad absoluta de esto es la conciencia. No hay programa de gobierno nacional, provincial o municipal que contrarreste la inconsciencia. Entonces, es un problema de todos, es un desafío de todos. Porque justamente en este concepto, uno solo que se manda una macana, ¿sí?, perdemos lo que más importante que tenemos, que es la confianza, que nos ganamos. Por eso mi responsabilidad es la confianza. Y la conciencia es absolutamente clave para entender cómo funciona y cuál es el rol. Porque si no, en esto los argentinos, con eso que vos decís, somos geniales. Cuando tenemos un logro es de todos, pero cuando tenemos un problema, lo que buscamos es un culpable y no una solución. Y la verdad es que tenemos que buscar soluciones. ¿Sí? Y eso es parte de nuestra cultura y es parte del trabajo nuestro de todos los días. De anticiparnos a los problemas, buscar soluciones y castigar a los culpables. ¿Sí? Pero el castigar a los culpables es parte de la solución, para que un incidente, sea cual sea, no sea un problemón para todos. Según datos de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el campo genera el 17% del total del empleo nacional privado, 1 de cada 10 pesos de recaudación tributaria, 1 de cada 10 pesos de Producto Bruto Interno y 7 de cada 10 dólares por